La próxima actividad y última ya de la mañana está patrocinada por Fomento de San Sebastián. En ella se quiere ensalzar el producto local y lo vamos a ver a través de Rebeca Barainka, que es chef del restaurante Galerna de Donostia. Hola, muy buenas, soy Rebeca Barainka, cocinera del restaurante Galerna. Y bueno, hoy estoy yo, que soy la mitad de Galerna, mi compañero Jorge Asenjo hoy no ha podido venir y hoy tengo la gran suerte de poder cocinar en las cocinas de Aquelarre. Lo más importante de hoy es que vamos a hacer 2 recetas siempre incentivando el producto local. Para ello contamos con 3 productoras, Yogures Goenaga, está con nosotras Arantxa. Estamos también con el proyecto Gosorrubi, Bego, agroemprendedora, que bueno, tiene su huerto urbano aquí en Donosti. Y vamos a contar también con Araeta, maestros sidreros y bueno, también un nuevo proyecto, están haciendo chacolí. Además también hacen un fermento, digamos, de pera. Así que bueno, vamos a empezar con la primera receta. Vamos a hacer un aguachile de frutos rojos acompañado con una ostra Daniel Sorlud y unas quisquillas de la zona. Esos frutos rojos nos hemos apoyado en el producto de Bego y bueno, tenemos unas fresas estupendas, unas frambuesas de escándalo y tenemos también unos piquillos que se nos va a ir la olla. Entonces, bueno, hoy para mí ha servido de inspiración y yo creo que vamos a hacer un platazo. Además, cuando hablamos de producto local, hablamos de familias, hablamos de sostenibilidad y hablamos sobre todo de sabor. Así que, bueno, nos vamos a ir con nuestra primera receta. Aquí está Bego del proyecto Gosorrubi, que bueno, ella es la importante realmente de la receta que yo voy a elaborar ahora. Y bueno, Bego, nos gustaría que nos contases un poquito cómo agroemprendes, cómo ha sido pues todo este camino y hasta dónde has llegado. Bueno, pues yo estoy empezando. Empecé a preparar la tierra en marzo y bueno, y en verano pues estoy teniendo las primeras producciones de fresa y de frambuesa en un invernadero de 360 metros cuadrados en Alza, dentro del proyecto impulsado por Fomento San Sebastián, Urban Lur. Entonces son 6 parcelas que hay allí en Alza, en la zona de Auditzacular. Y bueno, pues yo cogí una de esas parcelas, presenté el proyecto, me lo aprobaron y pues lo dicho, de momento solo estoy con fresa y frambuesa en el invernadero y fuera he podido hacer un poquito de pimiento, cogollos de Tudela y poquita cosa más, porque los frutos rojos son muy trabajosos. Son muy delicados, sí, son muy delicados, muy perecederos. Sí. Jolín, poca cosa. Jo, esto es magnífico. Sí. ¿Y cómo decides tirarte así a la piscina de decir, venga, me voy a meter allí en el huerto, voy a hacer un huerto urbano a poca distancia digamos, de lo que es la ciudad? Sí, bueno, yo vivo ahí al lado, entonces vi un poco los carteles del proyecto y bueno, previamente trabajo no directamente como agricultora, pero sí en temas relacionados con la producción agropecuaria y con la industria alimentaria, y entonces pues también echaba de menos un poco el poner las manos en la tierra o laboratorio o así. Ya llevaba, digamos, haciendo oficina los últimos años y me apetecía un poco eso. Y bueno, hubo que preparar un proyecto, yo trabajé en él, lo preparé, lo presenté y eso, aprobé y manos a la obra. Yo he de decir que bueno, he estado probando tus productos y me parecen la hostia, es increíble. Es increíble, se nota mucho el cariño, se nota mucho el amor. Y ahora, ¿cómo se avecina el invierno? ¿Cómo viene ahora el invierno? Pues ahora ya la producción está bajando, entonces bueno, pues a preparar las plantas para pasar el invierno, ¿no? Voy preguntando porque para mí es todo muy nuevo, porque o sea, realmente es la primera vez que yo estoy gestionando pues un terreno produciendo yo. Entonces pues informándome de cómo hay que preparar para pasar el afrontar la siguiente temporada. Y pues así, pues tendremos que hacer una buena limpia, quitar las hojas pochas, así. Al final es casi una agricultura heroica, porque bueno, aquí el tiempo muchas veces no acompaña. Es un proyecto que de momento es pequeñito, un proyecto hecho con mucho amor. Y bueno, ¿qué te parece la receta que voy a preparar hoy con tus productos? Bueno, pues no es muy habitual, yo en casa no la hago así todos los días, pero bueno, seguro que está deliciosa. Bueno, pues voy a ello, manos a la obra. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestra receta. Vamos a indicar los ingredientes. Vamos a utilizar 100 gramos de frambuesa, 100 gramos de fresa,
Nos vamos a ir con un pimiento verde del piquillo, esto de nuestra gran Bego, agroemprendedora, un productazo increíble. Nos vamos a ir con media manzana Granny Smith, el zumo de una lima. Vamos a utilizar un chile, en este caso, bueno, son cultivados en mi casa, estos son del barrio de Guía. Vamos a utilizar el chile rojo, más que nada por el color también de nuestro aguachile, y son unos chiles que tienen, que digamos que son unos picantes muy sutiles, nos dan un toque frutado, un toque a gas, pero luego no tenemos ese malestar a la hora del dolor de estómago. Son chiles que son muy elegantes. Vamos a licuar un ajo, vamos a aderezar nuestro aguachile con un vinagre de chacolí de la zona. Tenemos también aquí nuestras flores para decorar nuestro plato, que en este caso nos lo han traído nuestros amigos de Blasenea. Nos vamos al barrio del Cano, estamos entre Guetaria y Zarauz, bueno, hacen cosas increíbles. Vamos a licuar con nuestro aguachile también una ramita de apio, y luego tenemos unas hojitas de ostra, Mirtensia marítima, cultivada también aquí en la zona, que nos va a dar un rollito a ostra al terminar nuestro aguachile. Ostra Daniel Sorluz, nos vamos a Francia en este caso, y tenemos quisquillas de aquí, de la zona, y un poquito de rabanito que nos va a dar un toque crunchy luego al final del plato. Tenemos una berza, que es lo primero que vamos a ir haciendo, es echarla a cocer. La vamos a cocer durante muy poco tiempo, queremos que nos quede un color muy vivo, y bueno, luego os iré contando porque la vamos luego a osmotizar un poquito en jarabe y con un pelín de aceite de sésamo. Vamos a poner 2 hojitas, con 2 hojitas nos va a ser sufi para esta receta. Al final, bueno, la berza es algo muy de aquí y nos vamos a comer un plato muy gracioso. Vamos cociendo la berza, y lo que haremos ahora, nos vamos a ir a la licuadora, vamos a ir haciendo nuestro aguachile. Y bueno, como os había comentado, vamos a licuar las fresas, frambuesas, el piquillo, nos vamos a ir con el chile, el ajo, punto de manzana, punto de apio, un puntito de lima, y vamos a terminar aderezándolo con nuestro vinagre de chacolí. Bueno, pues ya tenemos el licuado, nuestro aguachile, y ahora lo que vamos a hacer va a ser colarlo. Mirad qué color más genial. Y bueno, lo que nos quedaría ahora sería ponerlo a punto de vinagre. Vamos a utilizar un vinagre de chacolí, cómo no. Y bueno, ya tenemos nuestro aguachile colado a punto de acidez súper guay, y nos vamos a ir ya a sacar la berza. La meteremos en agua y hielos, la vamos a cortar la cocción, y para que nos quede un color súper vivo. Una vez que la tenemos ya, que le hemos cortado la cocción, que ya está bien fría, lo que vamos a hacer es darle una osmosis o un bañito, digamos, con un poquito de jarabe y aceite de sésamo. Va a ser lo próximo, la dejamos enfriar. Bueno, pues ya tenemos nuestra berza osmotizada, tenemos nuestro caldito de aguachile. Vamos a laminar un rabanito y lo vamos a dejar un poquito en vinagre, lo vamos a encurtir un pelín. Vamos a cortar unas láminas muy finitas. Vamos a pelar nuestras quisquillas de aquí de la zona, y estas las vamos a poner en el plato en crudo. El aguachile nos las va a cocinar un poquito, pero queremos que mantenga ese sabor dulce tan característico de la quisquilla de aquí. Al final, bueno, con este plato nos vamos a comer a Donosti a bocaos. Bueno, el siguiente paso va a ser abrir nuestra ostra. Ya tendríamos nuestra ostra abierta. Y el siguiente paso va a ser albardarla con nuestra berza osmotizada, que tiene un puntito dulce, tiene un puntito tostado del aceite de sésamo. Así que, bueno, vamos a cortar unas tiritas. Me voy a quedar con esta parte que está muy viva de color. Así, tiene una textura genial. Y, bueno, pues vamos a cortar nuestras 2 ostras en 2, así a la mitad. Y me quedaré con una ostra y media. La otra, cuando no me miréis, me la como. La vamos a envolver en nuestra berza. Ahí, hasta ahí. Nos va a dar unos contrastes de color súper chulos este plato, con el rojo, el verde. Además de lo más importante, que estamos potenciando el producto local. Al final, pues bueno, tenemos que darnos cuenta que realmente esta es nuestra riqueza. Esta receta, el aguachile, digamos que es una receta mexicana. Yo la he hecho a mi manera, pero me he centrado un poco en esos sabores, y muchos países, pues igual, sin querer decirlo así,
pues en algún momento nos pueden llegar a adelantar por todos los productos tan ricos y tan desconocidos para nosotros que tienen. Pues vamos a centrarnos realmente en la riqueza que nosotros tenemos. Para mí riqueza es lo que hacen estas productoras de lo que estamos hablando hoy, de estas chavalas. Eso realmente es la riqueza de nuestro entorno y que no se nos olvide. La gastronomía sin ellas, o sea, no somos nadie. Yo me he inspirado en ellas y gracias al producto de ellas podemos hacer una excelencia de cocina. Así que no se nos olvide realmente dónde está la riqueza. Y bueno, pues ya nos vamos al emplatado de nuestro plato. Vamos a empezar colocando las ostras y vamos a colocar todo como en forma circular. Vamos a apoyar nuestra quisquilla. Vamos a ir colocando nuestros rabanillos, que los hemos encurtido un poco. Los vamos a doblar así un pelín, como si fuera una flor. Parece en este plato además que tenemos los colores de Euskadi. Súper bien pensado. Y bueno, esto es un recurso que no os he dicho y que me lo he sacado yo de la nevera. Pues al final me sobraron un poquito de fresas y frambuesas y en honor un poquito también a las fresas con pimienta, pues las he puesto con un poquito del vinagre de chacolí y un poquito con pimienta toda la noche. Así que bueno, vamos a colocar también así un poquito, porque la verdad que el producto central de hoy pues es lo que está haciendo Bego, que me parece impresionante. Ole por ese rescate, por ese amor a la tierra, ese amor a la historia y, como no, al pueblo. Bueno, vamos a ir colocando unas hojitas de ostra. Estas hojitas de ostra se llaman Myrtensia maritima y, bueno, su origen, digamos que está al norte de Escocia, Irlanda, y tenemos la suerte que aquí, pues nuestros amigos de Blasenea, pues las están cultivando. Me parece lo que hacen algo excepcional. Nos dan mucho color a nuestros platos, además de sabiduría y sabor, porque cosas que no conocemos, ellos son unos locos de traerlo para acá. Tenemos aquí la flor de ostra también. Y bueno, la peculiaridad de esta planta, digamos, es que sabe a ostra totalmente, aunque no tenga nada que ver. Nos vamos a ir con unos brotecitos y unas flores. Voy a poner un poquito de eneldo. Hijo, esto está cogiendo ya unos colores. Tenemos estas verbenas, mirad qué flor más bonita. Y tenemos varios tipos de verbena. Aquí tenemos otra que está súper chula. Siempre hay que poner flores no por poner, sino porque jugar con la consonancia, los sabores. Voy a poner un poquito de begonia, que tiene ese sabor también a manzana verde. Se la voy a colocar esta aquí. Y tenemos también una begonia naranja. Vamos a poner una flor de conejo. Y nuestro plato terminaría con nuestra sopa de aguachile hecho con los productos de Bego. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra segunda receta. Aquí vamos a hablar también de historia, de familia, de producto, de entorno. Hoy vamos a hacer una receta baserri, hoy nos vamos a comer el caserío en el plato. Y bueno, para ello vamos a utilizar reineta parda, pero lo realmente importante hoy en nuestra receta son las dos productoras que nos van a acompañar y que han sido inspiración para este plato. Vamos a utilizar yogur Buenaga y su crema de nata, que ahora cuando venga Arantxa nos va a contar todo lo que hay detrás de este trabajo. Hemos utilizado también una sidra de Araeta, ellos llevan más de 3 generaciones y algo muy especial, hacen también fermento con pera. Tenemos nuestra reineta parda, lo que vamos a hacer va a ser nixtamalizarla. Nuestra reineta, la palabra nixtamalización viene del náhuatl, digamos que viene de Mesoamérica. Nixtamalización, nixtli, significa cenizas de carbón, digamos, y tamal, maíz. Pero antes ya en el siglo XIII ya datan de que nosotros la bellota, vamos a utilizar bellota, algo que nos ha acompañado siempre, toda la vida, que ha sido, digamos, esa soberanía alimentaria, ha sido el superalimento.
ya se hablaba de que se enterraba en cenizas de carbón para desamargarlas. Entonces, la nixtamalización, tal como así nos han contado, pues aquí también se hacía. Vamos a utilizar esa reineta, vamos a hacer digamos, una reducción de sidra y pera para rellenar esa manzana, gracias a lo que nos va a dar la cal. Y luego vamos a hacer con el yogur, con este gran producto, Buenaga, vamos a hacer, digamos, como una crema de yogur y queso, un queso azul que nos va a dar unos toques un poquito ácidos, mucho sabor, un poquito de grasa al plato también. Hemos hecho una vinagreta de pera y manzana también, que la hemos ligado con esta crema de nata. Y bueno, aquí tenemos cal y agua. Pero antes de empezar con nuestra receta, va a venir Arantxa a contarnos pues cómo es este gran producto que ellos hacen y cómo ellos trabajan, cuántas cabezas tienen, qué razas son sus vacas. Hola Arantxa, ¿qué tal? Muy bien, muy buena, Rebeca. Muy buenas. Bueno, hoy he pensado en hacer una receta con este gran producto que tenéis y bueno, tú eres bastante culpable en todo esto, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que nos contaras dónde estáis, la tradición que tenéis, pues un poco contar todo el proyecto, en qué momento estáis. Muy bien, pues nosotros estamos en el caserío Pocopagandegui, aquí en San Sebastián. Es un caserío que lo compraron nuestros abuelos allá por 1942 y fueron ellos los que empezaron, digamos, a trabajar del caserío y ganarse la vida del caserío. En aquel entonces, digamos, que la leche que ordeñaban se vendía en la brecha y se vendía pues puerta a puerta, ¿no? En aquel entonces. Luego nuestros padres cogieron el relevo generacional y pues en 1983 ya pensaron que tenían que darle un valor añadido a la leche que obtenían, porque la opción, había dos opciones, digamos, llevar la leche a la central lechera o darle el valor añadido. Y es lo que empezaron a elaborar yogur natural. Qué bueno. Y bueno, ¿qué raza realmente es las vacas que producen esta leche? Sí, nosotros estamos trabajando con la raza Brown Swiss, que es la raza parda alpina también que es conocida, y es la vaca que antiguamente estaba en todos nuestros caseríos. Antiguamente pues todos los caseríos tenían un par de vacas por lo menos para el consumo propio, eso es. Y es una raza que da menos cantidad de leche, pero la calidad de leche que da es una calidad proteica mucho mayor, que es luego lo que nos interesa para hacer un producto diferenciado, digamos. Tengo entendido que estas vacas viven muy bien, ¿verdad? Bueno, al final estas vacas están estabuladas, pero las novillas y las vacas secas salen al prado, están pastando en el prado y luego cuando están en producción están dentro del caserío. Y luego la importancia también para obtener una buena calidad de leche es la alimentación que se les da a las vacas, que nosotros trabajamos con una mezcla seca a base de materias nobles, sin transgénicos, y luego al final pues todo cuenta. Al final el alimento es súper importante, al final la vida de esa vaca se refleja mogollón en vuestro producto. Y bueno, esos fermentos además también son vuestros propios, ¿verdad? Bueno, los fermentos que lleva el yogur son Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. El yogur como tal tiene una norma de calidad muy estricta y se necesitan esas dos bacterias y únicamente esas dos para que el producto se pueda denominarse yogur natural. Habéis creado una marca familiar, habéis creado una historia, un entorno y, jolín, yo me siento pues súper agradecida de poder hacer hoy una receta con vuestro producto, Arantxa. Y bueno, yo aquí poco tengo que tocar. Poco tengo que tocar lo que vosotros hacéis y, jolín, tenéis mucho valor por lo que hacéis. Al final la ganadería no es algo fácil. No, no es nada fácil y menos en estos tiempos, pero bueno, yo creo que tirando hacia la soberanía alimentaria, hoy en día en Donosti también pues hay que ir ligando un poquito el urbano con lo rural, ¿no? Integrando las dos, porque al final el espacio es el que es y tenemos que vivir todos. Pues muchas gracias, Arantxa, por poder contar yo hoy con tu producto para esta receta y espero no defraudarte. Seguro que no, Rebeca. Bueno, los ingredientes que van a acompañar hoy a nuestra receta o que vamos a utilizar para poderla llevar a cabo, lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar 20 gramos de cal
tenemos medio litro de agua y bueno, esto lo vamos a mezclar muy bien. Cogeremos nuestra reineta parda y bueno, vamos a empezar con esto porque tiene que estar 2 horas sumergida en cal. Como la cal precipita al fondo, lo que vamos a tener que hacer es darle unas vueltitas cada 10 minutos. Entonces, bueno, como es una manzana bastante grande y no quiero un gajo tan enorme, para nuestra receta nos vamos a quedar con unos 4 gajitos de manzana, de los cuales luego utilizaremos un par de ellos para que veáis todo el proceso. El siguiente paso que vamos a hacer una crema de yogur y queso azul. Y bueno, pues tenemos nuestro yogur Buenaga y hemos utilizado el queso azul de Yori Marquina de Cerán. Y bueno, ya tenemos nuestra crema de queso y han pasado ya 2 horitas de nuestra nixtamalización de la manzana. Esto vamos a reservar. Y como veis, la manzana ya ha cogido, digamos, una película. Lo que hace es que crea como una doble piel. Además de que, bueno, ha cambiado también los aromas, se han potenciado muchos sabores de la manzana, va a cambiar de olor y un poquito de sabor, nos va a recordar una manzana asada. Y lo que vamos a hacer ahora, muy importante, es lavarlo minuciosamente. Estamos trabajando con cal, con lo cual vamos a lavarlo muy bien, con mucho esmero. Lo vamos a secar bien para asegurarnos de que no queda ningún resto de cal, aunque lo hemos lavado minuciosamente. Nos vamos a la cocción de la manzana. ¿Con qué la vamos a cocer? Pues nos vamos a ir a la sidrería Araeta, vamos a utilizar la sidra y vamos a utilizar el fermento de pera, que también tienen. Esto, cuando lo llevemos a ebullición, lo que va a hacer es que se va a empezar a inflar y el interior se va a quedar vacío, para que luego lo podamos rellenar con ese jugo que nos va a dejar la sidra de manzana y la pera. Así que bueno, nos vamos al fuego, vamos a echar pera y manzana. Ahí, que nos cubra lo que es la manzana, 3 deditos, perfecto. Y vamos a echar un poquito de azúcar. Para la cantidad que tengo voy a echar como 50 gramitos. Y lo que haremos ahora será introducir nuestra reineta parda. Vamos a dejar que cueza toda la vez, que se desintegre ahí el azúcar, que vaya reduciendo. Y vamos a ver cuando llegue a ebullición y llegue el calor a corazón, cómo nuestra manzana se va a empezar a inflar. Y se va a quedar el corazón vacío para que luego lo podamos rellenar con los jugos que va a soltar esta sidra pera y la manzana parda. Y bueno, pues después de 5 minutitos de cocción, como veis, cómo se nos ha inflado lo que es la manzana. Ya, por ejemplo, dentro tenemos espacio para poder rellenar y tenemos una película creada por fuera, un bombón de manzana natural dispuesto a que le metamos toda la sidra y toda la pera. Y lo que haremos ahora será llevarlo a enfriar y vamos a seguir reduciendo todos estos jugos para hacer un tipo jalea mermelada, que será el relleno de nuestra manzana. Así que bueno, me llevo esto al frío, dejamos esto cociendo otro ratito y ya casi lo tenemos. Ya vamos a sacar nuestros gajos de manzana de la nevera, que ya estarán fríos. Y también tenemos ya nuestra reducción de sidra. Mirad cómo ha quedado. Sidra y pera, que no se nos olvide. Hemos hecho de sidra, o sea, de manzana y de pera. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenar nuestros gajos de manzana con nuestra jalea, con todos los jugos que ha soltado de la cocción. Como veis, ha cambiado de color, la manzana se ha oxidado un poquito y como veis tenemos una película por fuera y por dentro tenemos totalmente espacio para rellenar. Va a quedar como un bombón natural. Vamos a hacer aquí un agujerín. ¿Veis cómo se va llenando? Este es un postre de caserío. Ya tenemos nuestros gajos de manzana rellenos de nuestra reducción de pera y de manzana. Tenemos ya nuestro yogur con queso azul de Cerain. Tenemos otra cosita que no os he enseñado tan de cerca como hasta ahora y son las bellotas. Las bellotas, subiendo hasta aquí, hasta aquelarre, o sea, hemos visto que está lleno de encinos. Hay robles también, aquí también muy típico alcornoque, o sea, bellotas hay. Lo que pasa que es que nos hemos pensado que las bellotas ya eran solo para los cerdos.
pues llámenme cerda que yo quiero bellota también. Lo que hemos hecho ha sido igual que con la manzana la hemos dejado en cal 2 horas. ¿Para qué? Para conseguir esto. En cambio, la bellota la hemos tenido 2 días en cal. ¿Para qué? Para desamargarla. Estas bellotas son, en este caso, encina, que son un poquito más dulces. Y bueno, pues manzana, yogur, queso y bellotas. Ese va a ser hoy pues nuestro bombón postre, que puede ser hasta postre o como entrante. Y bueno, pues nos vamos a ir ya al emplatado de nuestro baserri, caserío en el plato. Vamos a empezar colocando nuestros gajos de manzana y bueno, vamos a colocar 2. Esta está así muy chuli. Nos vamos ahora con nuestra crema de yogur y queso azul de Goenaga. Buah, mirad qué textura más chula ha quedado. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a ir colocando unos puntitos. Tenemos también una vinagreta de manzana y de pera que la hemos ligado con la crema de nata Goenaga. Nos va a dar un color guay. Tenemos también aquí que le hemos metido un poquito también de un licuado que hemos hecho con unos brotes de guisante. Nos va a dar ese puntito de dulzor también, de acidez. La grasa de la crema de sanata, que es increíble. Importante, nos vamos ahora con nuestras bellotas. La bellota, al desamargarla, ¿veis? También ha quedado una textura súper chula. Tiene un tanino que es potente, nuestra bellota. Y ya nos vamos a disponer a poner, pues nos vamos a poner ya los toques verdes y coloridos. En este caso tenemos tajete, vamos a poner así un poquito, tiene un punto a mandarina que le va a dar un rollazo súper guay. Y cómo no podía faltar en este plato las begonias con ese punto de manzana, algo que han tenido siempre nuestras abuelas y no sabíamos que se comía, ¿verdad? Además, aquí la begonia se da súper bien. Nos vamos a ir con begonia blanca también para dar ese contraste y vamos a terminar con unas verbenas. Un plato divertido. A mí este plato me gusta coger el bombón con la mano y arrastrar todo con la cuchara. Pues bueno, este es el plato que hemos hecho con estas pedazos de productoras. El valor lo tienen ellas, no lo tengo yo. Yo súper agradecida de poder poner en mis manos producto como el que hacen ellas. Así que este sería nuestro baserri. Y qué mejor festín que terminar con un chacolí. Vuelven las viñas a Donosti, este proyecto que han hecho la Casa Araeta. Nos vamos a las faldas de Oreamendi, que ahí es donde están sus viñas. Tenemos un chacolí 100% uva donostiarra, en este caso Ondarra Bisuri, con un trabajo de Elías extenso. Y bueno, pues nos vamos a un gran vino. Gracias a estos proyectos le estamos dando valor al producto local. El chacolí será uno de los mejores vinos del mundo, está todo por hacer y qué bueno que haya gente construyendo este tipo de grandes vinos. Chin chin, brindo por estos proyectos, brindo por las mujeres que hoy me han acompañado y brindo por el entorno, por donde estamos. Muchas gracias, mucha salud.